Entonces, bueno, ya estamos listos. Entonces, seguimos con la historia la historia esta que estábamos viendo acerca de la actividad en el tubo digestivo, ¿correcto? Entonces, la idea acá es que vimos sobre la regulación de la motilidad. ¿Cómo trabaja esta motilidad o esta propulsión a lo largo de diferentes segmentos en el tubo? Porque cada uno de los diferentes sectores del tubo digestivo va a tener su propio patrón y una serie de arcos reflejos que controlan la actividad específica de ese sector, empezando literalmente desde la fase concerniente a la deglución. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que tanto al inicio como al final del tránsito digestivo tenemos un componente que es voluntario sumado a un componente que es automático, que es reflejo. Mientras que del esófago hacia la porción distal del colon, el control del peristaltismo es puramente reflejo, o sea, no es afectado por ningún tipo de actividad voluntaria. ¿Ok? Entonces veamos qué es lo que pasa. Si nosotros vemos el caso de los movimientos de deglución, lo que parece ser aparentemente, lo que aparentemente sería una cuestión sencilla, no lo es tanto, porque tenemos que controlar dos cosas. Uno, obviamente, propulsar alimento hacia el esófago, pero dos, proteger la vía aérea. Gran parte del problema acá es garantizar que no vaya a caer alimento en la laringe o que vaya a ir hacia distal. Esto implica tres cosas. Uno, implica una actividad muscular coordinada entre la musculatura, bueno, obviamente lengua y boca, la musculatura de la porción superior de la faringe y luego la musculatura de la función de la porción inferior de la faringe y del esófago. Mientras que al mismo tiempo controlo la entrada a la vía aérea para mantener separación, obviamente, entre los dos tractos o generar la separación en ese momento transitoriamente. Y dos, este mismo acto de la deglución, vamos a tomar aquí el esófago dentro del mismo, dentro de la misma actividad, evitar también y mantener que todo este peristaltismo, garantizando que vaya de arriba hacia abajo, o sea, de proximal a distal, independientemente de la posición del cuerpo. O para ese efecto, se puede tragar cuesta arriba. ¿Alguien lo ha intentado? Sí se puede, doctor. Ah, o sea que ya lo intentaste. O sea, el viejo truco de estar, no sé, típico. Estás viendo televisión en la posición más cómoda conocida del ser humano, le hace con tu teléfono. Estás acostada en la cama con la cabeza descolgada, el teléfono así, y tenés un refresco en lata y obviamente estás tragando para arriba. Lo hace, supongo que Paola es la primera que lo intentó, no me pregunten por qué, pero no es ninguna hazaña. Quiere decir que yo puedo no solamente tragar hacia arriba, porque el principal problema con la deglución o la principal resistencia que tengo es la resistencia a la fricción en la pared del esófago, no la gravedad. Y dos, a pesar de ello, tener un mecanismo que me permita evitar que refluya ácido y alimento del estómago hacia el esófago, o sea, para prevenir el reflujo, que es algo que no solamente pasaría si estuvieras con la cabeza más baja que el abdomen, sino que además cuando aumentas la presión intraabdominal, por ejemplo, al toser, al respirar o al hacer cualquier esfuerzo que aumente la presión abdominal,
evitar que el contenido del estómago se vaya de regreso, en particular el ácido. Porque la mucosa del esófago no es resistente al ácido. Entonces, si yo estuviera regresando ácido, el problema es que voy a empezar a tener un montón de problemas. Más allá de la simple irritación, vas a empezar a afectar ese epitelio. Y lo que pasa con el epitelio del esófago cuando lo estás metiendo ácido es que vas a hacer lo que se llama metaplasia del epitelio, que pasa de ser un epitelio cilíndrico a un epitelio escamoso no queratinizado. Y esa es una de las mejores maneras que tenés de ganarte. Cuando te ganas una metaplasia, ¿qué es lo que te puede ganar? Un precioso cáncer de esófago distal. Y eso es una cosa que, bueno. 2. Eventualmente, si el reflujo es suficientemente grande, pudieras hacer microaspiración de ácido o de bacterias del estómago, donde todavía hay algunas bacterias que son capaces de resistir el ácido. Entonces, lo que te vas a ganar es lo que pasa cuando tenés un paciente que tiene un problema con la regulación y tenés un reflujo continuado, por ejemplo, un paciente que está en coma, y haces microaspiraciones, haces una neumonitis por ácido. Tampoco son bonitas de ver, por cierto. Entonces, yo necesito controlar la deglución y al mismo tiempo garantizar, uno, que no haya alimento cayendo donde no debe caer, y dos, que no esté regresando ácido que puede terminar en la vía aérea. Veamos cómo lo hacemos. La primera fase de la deglución, ya sabemos, es básicamente una fase voluntaria. En el tercio proximal del esófago, lo que vas a hacer, el tercio proximal del tubo digestivo, es que vas a hacer un mecanismo en el cual, aparte de empujar alimento para atrás con la lengua, también vas a elevar voluntariamente la musculatura de la porción posterior del paladar blando, para abrir la entrada a la faringe. Esto es controlado voluntariamente y las salidas vienen de dos puntos. Uno es el movimiento de la lengua, que es controlado por la rama motora del trigémino. 2, abrir el paladar está controlado por el componente somático del nervio glosofaringio, ¿ok? Aquí más específicamente ahí te lo ponen como el núcleo del tracto solitario, eso no es correcto, ese es el núcleo ambiguo. Y 3, la porción superior de la faringe, los constrictores superiores y medios de la faringe, que son controlados por el nervio vago. Más específicamente, en parte también por el núcleo ambiguo, que controla la musculatura voluntaria acá. Una vez que detectaste que el alimento llegó a la porción media de la faringe, a este nivel, vas a entrar esto es fase 1, ¿ok? Voluntaria. Pero una vez que pasas a esta segunda porción, o sea, a la porción superior, a la porción inferior de la faringe y al esófago, vas a caer en lo que llamamos fase 2. La fase 2 es puramente refleja. Una vez que iniciaste, obviamente el movimiento deglutorio es voluntario. Tu fase 1 es iniciada por la corteza. Pero una vez que iniciaste la segunda fase y tenés alimento en la porción intermedia e inferior de la faringe, la fase 2 ya no es voluntaria, es un efecto puramente reflejo y ya no tenés manera de detenerlo. ¿Cómo vas a hacerlo? La fase 2 depende de que el alimento estimula la distensión de la faringe, y acá tenés una serie de neuronas sensitivas que están agarrando la distensión, que están leyendo esta distensión y envían esta información al núcleo del tracto solitario. ¿Ok? El núcleo del tracto solitario
y el núcleo del tracto solitario va a iniciar una serie de reflejos. La primera cosa que va a hacer es... Está mi borrador. Déjame quitar un poquito acá para ver dónde estamos. Acá. Quitemos esta parte. Ahí. Ahora, tenés acá. Las señales de distensión viajan al núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario va a enviar señales a 3 puntos. Primero, a la musculatura del paladar, otra vez, por vía del glosofaringio. El paladar se distiende y jala toda esta musculatura, los constrictores, hacia arriba, con lo cual abre la entrada a la faringe. 1. Elevar paladar y faringe. Luego, 2. Pasa una segunda señal y la pasa al vago. El vago va también a activar los músculos constrictores inferiores de la faringe y cerrar la epiglotis y cerrar las cuerdas vocales. Fíjate que la número 2, entonces, cerrar la vía aérea. O sea que en primer lugar estoy abriendo la entrada al tubo digestivo. 2, estoy cerrando la entrada a la vía aérea. Al jalar la porción distal, voy a angular ligeramente la laringe, con lo cual cierro este punto. Luego, por seguridad, cierro las cuerdas vocales. Y 3, cierro la epiglotis de tal manera que toda la laringe está sellada contra la entrada tanto de líquidos como de sólidos. ¿Cabal? Y luego, número 3, voy a abrir el esfínter faringoesofágico. O sea, abrir el esfínter faringoesofágico para que el esófago pueda recibir alimento y al mismo tiempo señalarle a la musculatura del esófago que empiece a contraerse. O sea que la fase 2 es más compleja que la primera fase. Básicamente lo que estoy haciendo ahí es abriendo el esófago y cerrando la laringe. Pero aún no ha terminado esta historia. Durante la fase 2, una señal inhibidora viaja del núcleo del tracto solitario. Ok, ¿dónde estoy acá? Del núcleo del tracto solitario, que está más o menos acá, viaja para inhibir la rampa inspiratoria. O sea que durante todo esta segunda fase del reflejo, que dura más o menos unos 2 segundos, la inspiración está inhibida para evitar que generaras, 1, presión negativa contra una epiglotis cerrada, porque eso te va a cambiar la presión intratorácica. Y 2, por si la epiglotis no ha terminado de cerrar, que no hagas presión negativa, porque entonces estarías literalmente aspirando alimento hacia la vía aérea. O sea, no podés tragar e inhalar al mismo tiempo, porque no puedes tener los dos componentes, o sea, el esófago y la vía aérea abierto al mismo tiempo. Tengo que parar la respiración. Como la estoy parando 1 o 2 segundos, normalmente eso no tiene ningún efecto sobre tu volumen inspirado, sobre tu volumen minuto. Es un mecanismo de protección. Ahora, ya que una vez que el alimento evacuó la faringe
y pasó por el esfínter esofágico superior, o sea, el esfínter faringoesofágico, otra vez le quitas la inhibición y permitís que la rampa inspiratoria siga caminando normalmente. ¿Me entendieron ese último punto? Siempre que haces un movimiento de deglución, parás la inspiración. ¿Ok? Para evitar de todas las maneras posibles que tengas, ¿cómo se llama? Aspiración de alimento, que es un problema serio. Acordate que no necesariamente estamos hablando del problema de algo que obture la tráquea, eso ya sería catastrófico, pero mucho más problemático sería que una porción pequeña de alimento logre viajar hasta un bronquio distal. Si alguna vez te has aspirado por accidente un pedacito de cacahuate o una de esas cositas cafés que están en una palomita de maíz, me podrás decir cuáles son los efectos de ello, ¿eh? O me vas a decir que nunca se te ha ido por mal camino un pedacito pequeño de alimento. Con los maní sí pasa, doctor, no sé por qué. No sé si es porque son muy secos, pero así pasa demasiado. Porque es un pedacito seco, duro y con una forma que hace muy fácil que ruede para abajo. Vaya, no sé, con los pedacitos de maní que quedan en el fondo de la bolsita. Son infames por eso, ¿eh? Y te das cuenta la enorme respuesta irritativa que te genera. Yo lo encuentro mucho más incómodo, ¿sabes con qué? Con lo que sea esa cosita café que está en el fondo de la palomita de maíz. Supongo que es la cubierta de la semilla. Sí, es la cubierta. Ok. Si una de esas cosas se va, porque es incluso más liviana y más fácil que quede flotando por ahí. Y si alguna vez has aspirado una de esas cosas, sabes que el efecto irritativo, cuando el mecanismo falla, es tremendo y vas a estar tosiendo un buen rato. Y ese es peor todavía, porque normalmente el de la palomita del maíz te va a pasar en el cine. ¿Okay? Es horrible, uno siente que se está muriendo. Porque bajo toda circunstancia, lo último que vos esperás es algún sólido cayendo a la vía aérea. Por lo tanto, por eso es que tenés el mecanismo triple de obturación para garantizar el aislamiento de la vía aérea bajo casi cualquier circunstancia posible. No es absolutamente perfecto, pero te das cuenta que en general lo es. Ahora, vamos a la tercera fase. Una vez que lograste pasar y que caíste al esófago, nosotros vamos a considerar que el tránsito a través del esófago es parte de la tercera fase del proceso de deglución. Aquí, en el esófago, vamos a tomar de aquí hacia distal, hacia, por supuesto, la entrada del esófago, que está el hiato esofágico, ya en el abdomen, y en la parte de arriba, en la parte de arriba del estómago, acá, en el hiato, y la musculatura de los últimos 2 o 3 centímetros del esófago, normalmente están cerrados. Aquí está el esfínter cardioesofágico o esfínter esofágico inferior. Este esfínter normalmente, cuando no estás haciendo deglución activa, tiene que estar cerrado y mantener una contracción tónica con una presión de 30 milímetros de mercurio. Porque esta es tu principal protección contra el reflujo de ácido. Cuando la presión en el esfínter se mantiene tónicamente en 30 milímetros de mercurio, eso me permite que cualquier cosa que haga presión dentro del abdomen se está deteniendo aquí. Pero incluso esta porción distal del esófago que pasa por el hiato, cuando la presión intraabdominal aumenta, este hiato se invagina de tal manera que queda así, mira, el esófago se invagina por el hiato. Y entonces esto te hace un doble cierre
y previene que cuando estés haciendo esfuerzos, por ejemplo, al toser o al hacer un esfuerzo defecatorio, se pueda vencer la presión del esfínter y refluya ácido. Ahora, durante la fase de deglución, este esófago va a tener dos tipos de contracciones peristálticas. La primera es una contracción relativamente, ¿cómo te diré? Relativamente poco potente, que básicamente lo que vas a hacer acá es, ¿cómo te lo explico? Bueno, aquí es donde estoy. Esto es lo que te quería enseñar. La primera, el esófago viene por aquí arriba, ¿va? La primera señal es una señal relativamente débil que se llama peristaltismo primario. Es la peristaltismo primario. ¿Okay? Todo esto que vamos a hablar es lo que decimos fase 3. Peristaltismo primario viene por una señal que baja por el vago. Aquí tendríamos. ¿Qué diablo le pasa a esto? El vago envía una señal para que este esófago se contraiga de proximal a distal. Y esto toma más o menos, cada onda de contracción dura unos 10, hace esta cosa, de 10 a 30 segundos, ¿ok? Empujando alimento. Pero, como te decía, esta actividad peristáltica primaria no es muy potente, sino que sencillamente va a empujar alimento hacia el esófago, donde la distensión del esófago va a inducir dos cosas: peristaltismo secundario. Secundario. Las ondas secundarias peristálticas en el esófago son provocadas por el hecho de que el esófago se distiende cuando hay alimento. O sea, cuando esta pared del esófago se estira, me induce una contracción mucho más potente, que es lo que empuja el alimento hacia abajo. Pero el peristaltismo secundario hace tres cosas. Primero, impulsar el alimento. ¿Qué putas le pasa a esto? Segundo, relaja el esfínter esofágico inferior. ¿Ok? O sea que al mismo tiempo que estás pasando alimento, en particular cuando llega esta onda peristáltica al tercio inferior del esófago, relaja el esfínter para permitir la entrada. 3, importante, relaja el cuerpo del estómago. Porque en este momento, cuando tenés el esfínter relajado, cualquier contracción en el cuerpo del estómago, lo que te generaría es presión positiva y te estaría regresando ácido. Por lo tanto, la tercera fase de la deglución implica no solamente la contracción del esófago, sino que también te implica la relajación transitoria del estómago y del esfínter para permitir que puedas enviarle alimento al estómago sin resistencia. Y por supuesto, todo este mecanismo de relajación es mediado por el vago. ¿Okay? Todas las entradas acá y todo el control es mediado por el nervio vago. ¿Qué le pasa a este estúpido lápiz hoy? Espérame. No sé qué le pasa hoy a mi lápiz este. Marca, pero no. Déjame ver un momentito. Algo está pasando. Me voy a salir un momentito de la reunión. 5 segundos. Ya caigo de regreso. Quiero ver qué está pasando.
Cerrar este. Aquí. A ver. Ok. Ok, vamos a ver ahora el compartidor de pantalla, a ver que funcione. ¿Está la pantalla compartida ahí? Sí, doctor. Ok, bueno, a ver que funciona esta tontería. Parece que sí. Parece que sí. Ahora, si ya logramos meter alimento al estómago, o sea, Paola ya está contenta porque ya se metió, ¿cuánto es su bolsa de bajeles? Con su respectiva carga de grasa, y aunque ella lo niegue, de azúcar. Ahora, ¿qué voy a hacer con ellas en términos de motilidad gástrica? Porque aquí sí tendría. Por cierto, para los demás, yo estoy bien, pero está inestable la internet. Están inestables las conexiones hoy. Bueno, entonces, regresa. Bueno, digo porque para mí hasta ahorita ha estado estable, pero veo como que la gente entra y sale y es así que ves que entra y sale gente de la reunión, eso normalmente es Doctor, inestabilidad. es que no cerró la reunión, entonces nos sacó a Yo todos. sé. No, yo no cerré la reunión, es que se estrelló el navegador. Cuando mi navegador, como yo estoy de host de la reunión, cuando mi navegador se traba, bota a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, yo me voy a salir tratando de estabilizar, pero básicamente chocó todo el navegador. Y saca a todo el mundo, porque se supone que yo estoy de host de la reunión. Incluso, a ver. Bueno, por eso te pregunto si hay inestabilidad, porque a veces pasa con estas reuniones. Por cierto, antes de seguir con el estómago, ¿vieron lo de los trabajos del seminario? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Y todo el mundo está trabajando o tienen problemas con gente que no se que se les convoca para trabajar y no trabaja. Ya saben que sigue en vigencia la regla de que el que no trabaja lo pueden sacar. En mi grupo todo bien, doctor. Ok, bueno. Igual. Ok, avisado. Si en algún grupo hay alguien problemático, lo sacan, no hay ningún problema. Solo me mandan el respectivo correo, ¿no? Porque son cosas que a veces suceden. Y ¿qué otra cuestión? Bueno, mañana probablemente no haya clase. Si las cosas se desarrollan como se espera hoy en la tarde. Ya saben por qué va. A la 1 viene el avión, doctor. Dicen. Una de las cuestiones es que a la 1 viene el avión. Ahora, ¿a qué hora sacan a este baboso? Obviamente tiene que ser secreto. Tiene que ser secreto. O sea, la única advertencia que va a haber es que un helicóptero va a salir, lo va a recoger y ahí nomás para evitar que haya algún tipo de manifestación o disturbio de aquellos que todavía apoyan a este baboso, ¿va? Todos aquellos que lamentan la pérdida de sus 50 pesos. De las cadenas de oración que hacen, doctor. Cadenas de oración. Sí, hacen vigilia afuera Afuera de los obras. Sí. Bueno, bueno, básicamente el único recurso que les queda, ¿va? Si todavía creen en los milagros, que va a venir algún milagro divino y
y va a rescatar, y lo va a rescatar, porque de ahí el arroz de este ya se coció. A lo que te da una cuestión, fíjate lo de las cadenas de oración, etcétera, y etcétera, que es una cosa que muy poca gente veía, o que no era tan, o que no se notaba tanto, era la injerencia que tenían algunas iglesias en la generación de leyes con el Estado. Un montón de ahí de pastores, y no sé si te diste cuenta de eso durante los 8 años de desgobierno pasado, que los pastores se metían a opinar y tenían influencia con sobre cuestiones que a veces eran francamente problemáticas, vaya, dejar que estos se introdujeran, que quisieron introducir un montón de cosas ahí. Querían introducir, por ejemplo, legislación con respecto a no sé qué, a la lectura de la Biblia en las escuelas. El problema es que era la Biblia evangélica. Y yo no tengo nada en contra de una religión X, pero tampoco tengo nada en favor de ninguna. Y se supone que la separación de la iglesia y del Estado es algo que está en la Constitución. Lo que pasa es que estos literalmente querían hacer lo que quisieran con la Constitución. Vaya, como por ejemplo el hecho de la reelección de este imbécil, ¿va? Bueno, reelección no, de hecho eso no es una reelección, eso era un autogolpe de Estado. Desde el punto de vista legal, lo que hizo este tonto fue darse un golpe de Estado a sí mismo e imponerse como presidente de facto. Porque así me lo explicaba un amigo mío que es abogado, tiene experiencia en estas cosas constitucionales, que eso no era una elección, que eso solo era la patarata de una elección, pero que desde el punto de vista legal, a todavía, si sale de Estados Unidos, todavía se le puede enjuiciar por hacer un golpe de Estado. Mira que si se salva en Estados Unidos, todavía hay maneras de arruinarle el día. Aunque no creo, vaya, en Estados Unidos es más fácil que dejen libre al Chapo que a él. ¿Sabías? Entonces, caigamos a donde estábamos, ¿ah? Como que dije, a la 1, yo ya tengo enfriando la champaña, por supuesto. No sé en tu casa, supongo que aunque sea juguitos naturas, pero los tenés enfriando, ¿ah, Paola? Nada, no dicen nada. Con Coca-Cola y donas, doctor. Con lo que sea, aunque sea con agua. Paola solo toma agua, doctor. Paola solo toma agua. ¿Cómo no? No creo. No creo. Esa hiperactividad no puede sostenerse a base de agua. Podría ser agua y chocolate, doctor. Eso es más probable. Eso es más probable. O su equivalente más cercano, que es chocolate. La chocolate cada día la hacen más diluida. Me he dado cuenta, pues, desgraciadamente, que sí, que la diluyen cada vez más. Bueno, caigamos de vuelta a donde estamos. Ahora, vamos a caer aquí al estómago. En el estómago vamos a tener 2 tipos de movimientos, dijimos. Movimientos de mezcla, ¿ok? Y movimientos para propulsión. El primer caso, vamos a ver el caso de la mezcla. Si vos pensás que el estómago solo es un saco, de hecho no. Los pliegues en el estómago siguen una dirección, porque la musculatura del estómago está organizada en la misma dirección de las flechas que estás viendo ahorita. O sea, hay una serie de bandas de músculo que cuando se contraen rítmicamente, lo que llamamos el ritmo básico, van a mezclar el alimento, obviamente, con el jugo gástrico, o sea, ácido y enzimas, para hacer 2 cosas. La primera es fragmentar el alimento mecánicamente.
porque como te dije, de aquí del esfínter pilórico para abajo, no podés o no te conviene tener ningún alimento que sea sólido. No porque sea peligroso, o sea, tendrías que tener una situación muy extrema de algo que fuera tan grande como para bloquear el intestino, pero si pasas un sólido grande hacia el intestino distal, aun cuando el intestino puede vencerlo, el problema es que eso es extremadamente doloroso. 2, no se absorbe nada. Por lo tanto, aquí quieres hacer que con este ritmo básico, primero fragmentar el alimento y 2, permitirle, obviamente, que se mezcle principalmente con el ácido, ¿ok? Para convertirlo en quimo. O sea, la salida del estómago lo que va a tener es quimo, y el quimo es básicamente de la consistencia de una papilla semilíquida, ¿ok? Ahora, ¿cómo vas a hacer estos movimientos de mezcla? Primero, mantenés los esfínteres del estómago cerrados. Cerrás los 2 esfínteres y empezás a hacer un movimiento que va de proximal a distal. Pero luego, cuando este movimiento llega a distal, se relaja ahora el fondo del estómago y viene una onda peristáltica en reversa para hacer lo que esencialmente es un anillo de constricción que primero se mueve para abajo y luego para arriba, para abajo y para arriba. Estás mezclando alimento. Por lo tanto, esto va a hacer que el alimento circule dentro del estómago. Ahora, una vez que hiciste suficiente mezclado y que tenés un quimo semilíquido, podés empezar a vaciar el estómago. Pero ahí te viene la pregunta. ¿Cuándo vas a vaciar el estómago? Necesitas otro tipo de movimiento de propulsión que implica tres fases. 1, cerrar y aumentar la presión en el esfínter cardioesofágico, o sea, en el esfínter esofágico inferior, para no regresar nada. 2, relajar el esfínter del píloro. 3, contraer toda la musculatura del estómago al mismo tiempo, porque en un movimiento de mezcla vos estabas contrayendo primero este sector, luego 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 el otro, o sea, haciendo un anillo de peristaltismo. Mira que iba así y luego de regreso, pero en un movimiento de vaciamiento contraes toda la musculatura, en particular la musculatura lineal del estómago, al mismo tiempo para empujar alimento hacia el antro y hacia el píloro. Ahora, ¿cuándo iniciar un movimiento de este tipo de vaciamiento? ¿Okay? Una onda corta de vaciamiento, por cierto, pero no quieres vaciar todo el contenido de un solo. Y ahí es donde viene la influencia de las señales hormonales. El principal inhibidor de estos movimientos de vaciamiento es la gastrina. Mientras tengas alimento acá, en particular alimento que contiene proteína y grasa, vas a estimular la secreción de gastrina. Aquí hay una serie de células sensoras en el antro y en el píloro que me están estimulando o me están secretando gastrina, y la gastrina inhibe los movimientos que no sean de mezcla. ¿Ok? Este mecanismo permite que el vaciamiento gástrico sea dependiente de, número 1, de la composición del alimento. 2, mientras más distensión haya, le hace estómago lleno, más estimulas la secreción de gastrina también. Por lo tanto, estómago lleno o muy lleno
se va a relajar a la musculatura gástrica de tal manera que el vaciamiento sea gradual, evitando nuevamente el problema que habíamos tanto enfatizado del dumping. Y 2, proteína y grasa, porque vos no querés mandar proteína sin digerir al duodeno. La proteína sin digerir va a hacerle más difícil el trabajo al duodeno. Vas a necesitar más enzima pancreática para digerir proteína que no ha sido procesada. Y 3, probablemente esa gran carga de proteína con su actividad osmótica te va a trastornar otra vez el balance de líquidos en el duodeno y te va a causar, de hecho, tal desplazamiento de líquidos al tubo digestivo que te va a bajar la presión arterial porque estás sacando tu volumen circulante hacia el tubo digestivo. O sea, si creías que el dumping solo te iba a dar dolor abdominal, pensalo de nuevo porque la cosa se puso más grave. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede acá cuando ¿cómo se llama? Cuando el estómago está completamente vacío por varias horas. Ahí es donde viene y un mecanismo reflejo también te señaliza para empezar a contraer toda la musculatura del estómago en masa. Y esa contracción es dolorosa, es una de las señales del hambre, el avisar que no solamente tus concentraciones de glucosa, aminoácidos, etcétera, en sangre están bajando como señal del hambre, sino una señal física para indicarte que no solamente no tenés nutrientes corriendo en el tubo en sangre, sino que además no hay ningún contenido utilizable en el tubo digestivo. Resultado, el típico retorcijón de hambre, que por ejemplo a Paola le da como 7 veces al día. Paola siempre tiene hambre, ahí donde la ven. ¿Estás de acuerdo? Doctor, ¿viera cuántos snacks llevaba a la U? Era como la mamá del grupo, todos me pedían, ya cacahuate, galletas, churros. Ya me imagino, mira, no, el caso extremo lo tengo con una de las pocas alumnas que yo he tenido de la católica que valía la pena. Bueno, tan buena es esta muchacha, ya, mayor que ustedes, obviamente, que es neurocirujana ahora, lo único que vive en España. Se fue a estudiar a España y allá la retuvieron, ¿ok? En el internado, literalmente andaba uno de esos maletines de ir al gimnasio lleno de dulces, ¿eh? Supongo que sería hija única porque los papás le compraban de todo, pero mira, andaba galletas, churros, gelatinitas, dulces, cajitas de jugo, literalmente un maletín, y pesaba como 100 libras, ¿ok? A mí me encantaba asaltarla porque siempre tenía algo que me fascina. Galletas de animalitos. Es que son buenas, doctor. Ese saborcito naranja que tienen son buenas. Y andaban las originales, las que vienen en una cajita de cartón, así que parece como un vagoncito de tren de circo con todo y la cuerdita para andarlo jalando. O sea, de verdad, no sé de dónde la sacaba, pero siempre tenía. Mira, porque yo soy fanático de las galletas, admito, pero mis 2 favoritas son las galletas de animalito y bueno, algo muy similar, las galletas de pescadito. Las Goldfish. Sí, las Goldfish. Deja que vea el saquito de galletas de pescadito. Mi esposa me molesta que dice que mis snacks son de preescolar, pero yo siempre he sido de la idea de que, por ejemplo, yo puedo estar a la hora de almuerzo y estoy trabajando en la computadora o estoy trabajando acá, es la hora de la cena, me dice que vas a cenar y le digo cualquier cosa que pueda comer que pueda comer sin cubierto, o sea, con las manos, galletas de pescadito,
¿cómo se llama? Barritas de esas de pollo, esa clase de cosas, porque yo estoy trabajando con una mano y comiendo con la otra. Entonces dice mi esposa que yo no superé no superé el preescolar nunca y que que me gusta la misma comida que le gusta a los niños de 4 años. Ey, pero los niños de 4 años comen bien. Depende. Yo no era muy bueno a los 4 años para eso. Comía con los dedos. Todavía lo hago. Tengo No, o sea, las mamás se encargan de que coman comida rica. Los niños de 4 años comen. Ah, no, por supuesto. Yo siempre he dicho, mira, hay 2 cosas que yo siempre he dicho que me gustaría que, bueno, una se puede hacer y se hace, que es que te sirvan esa clase de comida para niños pequeños. Y la verdad es que es mucho más tolerable porque generalmente te hacen cosas, se les preparan cosas sencillas. Cuando vos le metes demasiados condimentos y salsa y hacer la comida muy complicada, corres mucho riesgo de arruinarla. La otra cosa que siempre me ha parecido, y me van a decir que es cierto, ¿has visto las camisitas que le ponen a los recién nacidos, a los niños pequeños, que son una tela de algodón bien suave y que normalmente el cuello es así como adelante y atrás, o sea que tiene un flap adelante y uno atrás y son bien amplias de manga? Bueno, para ver, ¿no crees que sería excelente que existieran esas en tamaño de adultos? Sí, exacto, siempre andan bien cómodos. Son súper cómodas y son frescas y se nota que andan bien, supongo que, pero nunca he encontrado nada parecido, no necesariamente el mismo estilo, ¿ah? Pero nada parecido o del mismo material en tamaño de adulto, porque yo pagaría cualquier cantidad razonable de dinero por tener algo así para estar en la casa. Pero desafortunadamente no existen y créeme que he buscado. Lo más que hacen de esa tela son esas camisetas que no tienen manga, ¿va? Pero yo ando buscando algo con manga porque esas son como para usar debajo de la camisa. Y debajo de la ropa quirúrgica, algo así, pero más en ese estilo. O mejor aún, algún tipo de pantalones como de pijama en esa tela. Yo sé que no se van a mirar exactamente elegantes, pero está dentro de la casa. Pero sin embargo, nunca las he encontrado. Sí, o sea, Arca Bebé en tamaño de adulto tiene que existir en algún lado. Ah, y por cierto, una cosa, aunque creas mentira, cosa muy útil, pero que obviamente no viene en tamaño de adultos también, los sippy cups, las tacitas esas con agarraderas para absorber que usan los niños como de 1 año y pico. Esas son útiles después. ¿Sabías? ¿Para qué? Cuando andás, por ejemplo, en algo donde se te puede volcar la bebida, qué sé yo, te gustan los 4x4 para evitar, o en el avión, para evitar que de repente tenés turbulencia y blum, blum, te echaste el refresco encima, o peor aún, le cayó encima los controles. Entonces, se miran ridículas, pero son prácticas. ¿Ok? Sippy cups. Es cierto, y la mayoría de vasos que tienen tapa no tienen agarradera. Los vasos con tapa no tienen agarradera y eso es la única excepción, ¿sabe cuál es? Los de Dunkin'. Los vasos metálicos de Dunkin' tienen tapa y agarradera y me parecen una cosa muy útil. Igual que algún tipo que otra cosa debería haber, algún tipo de tapa para los yetis que pudiera, o sea, o un yeti de los grandotes, pero con alguna agarradera para que pudieras andarlo en el carro. Si sos como yo que para tomar un montón de refresco al día, esas cosas son definitivamente útiles. Tener, sé yo, 1 litro pero nunca he visto uno con agarradera y en su forma actual son más termos que vasos. Pero te das cuenta de dónde voy. Un montón de productos para niños que deberían ser reconsiderados para adultos. Ok, vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Decíamos, cada vez que tu estómago está vacío,
por más de unas cuantas horas, empieza a hacer una contracción en masa, que es las famosas contracciones por hambre. Es sencillamente el estómago señalizando a su manera de que no hay contenido, y esa es una señal reforzadora de la conducta del apetito. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy haciendo vaciamiento y quiero hacer vaciamiento controlado? Vamos a ver. No hay nada aquí, no hay ninguna ilustración. Lo que yo quiero ahora es regular el vaciamiento, y el vaciamiento me lo va a tener, como decíamos, señales estimulantes y señales inhibidoras. La estimulación del vaciamiento te lo va a dar principalmente una señal que viene del mismo antro, de la porción distal del estómago. Al distenderse, va a tender a 1, cerrar el esfínter esofágico, 1, abrir el píloro, 2, abrir el píloro, 3, hacer los movimientos lineales de propulsión. Pero esta única estimulación es inhibida por varias cosas. 1, la distensión del duodeno. Si el duodeno está lleno, no puedes mandarle más alimento. El resultado, bloquee la contracción. 2, ya dijimos, la gastrina, que a su vez tiene sus propios estímulos. 3, la colecistocinina, ¿ok? Que me está señalizando que hay alimento y que estás todavía secretando en el duodeno, y por lo tanto no debes mandar más alimento. ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Sí, el pH duodenal. Es el que me fue olvidado. Si yo acabo de soltar un montón de contenido gástrico lleno de ácido al duodeno, la respuesta obvia va a ser secretar bicarbonato en el duodeno para neutralizar el ácido, pero la neutralización del ácido no es inmediata. Por lo tanto, este pH bajo en el duodeno inhibe al vaciamiento gástrico. O sea, estás evitando que caiga más ácido cuando no te has deshecho del anterior. Y por último, la osmolaridad en el duodeno. Porque pasa otra cosa. El vaciamiento gástrico no solamente va a depender de la cantidad de alimento, de la composición de alimentos, sino la densidad del alimento. Te voy a poner dos sustancias en principio son parecidas, pero cuya osmolaridad varía. Vamos a tomar primero un poco de sopa bien diluida. Voy a agarrar un poco de sopa hecha en casa y la voy a diluir un poco más para que sea algo así como un consomecito bien flojo, ¿va? Y eso tiene cierta cantidad de sodio, cierta osmolaridad. Probablemente no tenga mucho de nutritivo, excepto algo de grasa, y su osmolaridad es bien baja. Eso puede pasar rápidamente al duodeno, ¿ok? Y lo voy a considerar un poquito más denso que el agua, versus vamos a agarrar algo que tenga una osmolaridad altísima. ¿Qué te parece si te preparo sopa de pollo, pero no Maggi, sino de la otra marca, una que es Knorr, creo que es súper salada? ¿La has probado? Una sopa de... Sí, doctor, la Knorr es más salada que la Maggi. Es súper salada, pero así salada como para quemarle la lengua a uno, a menos que la diluya. Si te das cuenta del mismo producto, pero la osmolaridad es mucho más alta. El vaciamiento de la sopa salada tiene que ser más lento. Nuevamente, yo no puedo meterle una carga hiperosmolar al duodeno.
Porque cada vez que yo meta una carga hiperosmolar en el intestino, voy a necesitar diluirla hasta hacerla isoosmolar. Principio básico en el intestino. Todo lo que caiga del duodeno para allá tiene que tener la misma osmolaridad del plasma, porque yo no puedo absorber nutrientes contra un gradiente de osmolaridad. Entonces, para neutralizar esa hiperosmolaridad tendría que meter agua, echarle agua, inyectarle agua al contenido duodenal, porque en el estómago no puedo inyectar agua. No hay manera de secretar agua hacia la luz del estómago, pero sí en el duodeno. Resultado que estoy sacando agua de la circulación, del volumen circulante, para irlo a meter al duodeno. Resultado, tengo otra vez todas las consecuencias de ser dumping. Meter algo que es demasiado concentrado de un solo. Por lo tanto, la osmolaridad duodenal es uno de los 3 mecanismos, junto con el pH y la gastrina, los 3 mecanismos más importantes para determinar qué tan rápido es el vaciamiento y qué tanto volumen voy a enviar por cada episodio de vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Porque dijimos, si tu estómago, ¿cuál es el volumen de tu estómago, Paola, para ese efecto? Típico. Vamos a asumir que tenés un estómago promedio. Pues en Gaito decía que era de 0,8 a 1,5 litros. De hecho es corto lo que dice Gaito. Es más bien de 0,8 a 2. ¿Okay? Obviamente que ese volumen gástrico varía con el tamaño de la persona. El tuyo debe estar más cerca del 1,5 que del 2. El mío probablemente le caben 2 litros. Le caben 2 litros sin mucha dificultad. Ya lo probé. Ya lo probé con Coca-Cola. Ya lo he probado. ¿Ok? El caso es que de esos 2 litros, normalmente cada vez que vos haces que abrís el esfínter y haces vaciamiento, lo más que podés vaciar de ese estómago es el equivalente de la capacidad del duodeno. Y el duodeno tiene unos 75 cc de capacidad nada más. O sea, yo no puedo dumpear 2 litros de estómago hacia el duodeno de un solo. Yo tengo que particionarlo, 75 cc ahorita, esperar que pase y que el duodeno trabaje, y paso 75 cc más, y luego 75, así, en cuotas. Ahora, esas cuotas van a espaciarse. Yo voy a descargar, por ejemplo, 75 o menos, si es posible, cada tantos minutos, dependiendo de la composición del alimento. Ahí es donde vienen todos estos factores de inhibición o de promoción del vaciamiento gástrico. Y tenemos una regla así elemental. Suponete que te voy a dar a beber 1 litro de agua. Ese litro de agua, para decir una distensión moderada del estómago, va a tener un tiempo de permanencia en el estómago de unos 45 minutos. O sea, inmediatamente caes, como no hay mucho que absorber y no hay nada que esté estimulando la secreción en el estómago con agua pura, vas a empezar casi inmediatamente a vaciar ese estómago en cuotas pequeñas, pero te toma unos 45 minutos más o menos vaciar el estómago de agua. Si yo tomo algo un poquito más denso, por ejemplo, esa sopa que te dije, no esas sopas saladas, una sopa X, que es más que nada líquido y un poco de sal, 1 hora y pico. Un alimento promedio, tiempo de vaciamiento promedio para tu alimento, tu comida típica, mixta, 3 a 4 horas. ¿Okay? Y normalmente vos considerás que, a menos que haya sido una comida grosera, ¿va? Tiempo de vaciamiento para una carga, para un estómago lleno, es aproximadamente unas 6 horas. Y eso es lo que vos utilizas como parámetro, por ejemplo, para saber si el estómago está vacío antes de darle anestesia general a alguien. ¿Sí?
vaya, vamos a operar a, qué sé yo, a Roberto, se fracturó un pie, hay que ponerle algún atornillado ahí, lo quiero operar, y entonces, ¿cuándo fue el último alimento? No. Si tiene menos de 6 horas, tenés que esperar a que se vacíe el estómago. Conste, la comida muy densa calóricamente o en volumen muy grande puede tomar más de 6 horas. O sea que si te metiste, qué sé yo, un almuerzo así y comiste, qué sé yo, como un ruso, nunca he probado la comida rusa, generalmente es pesadísima, ¿eh? Casi todo es pesado, y los salvajes estos, cuando no la están bajando con vodka, la están bajando con leche. Te puedes imaginar, carne, ensalada de papas, se meten como 50,000 huevos al día, mermelada y no sé qué, y todavía después de un almuerzo de esos bajado con leche. Eso está no sé cuántas horas en el estómago, ¿ok? Eso sí, queda satisfecho, porque si almorzas ese tipo de comida, queda satisfecho, ¿ok? O su equivalente hondureño. El equivalente hondureño es la comida más pesada que haya. ¿Qué te parece tapado? ¿Sabes qué es tapado? Sí, doctor. El ejemplo de una comida que puede estar más de 6 horas en el estómago, porque es una carga grasa increíble, ¿verdad? Fascinante, eso sí. Pero, particularmente si lo hiciste bien y le echaste coco por todos lados, ¿verdad? Tiene tal osmolaridad y tal contenido graso que eso retrasa el vaciamiento gástrico. Nuevamente, para evitar que metas toda esa carga más rápido de lo que el intestino distal puede manejar. Ok, ahora, ya una vez que iniciaste la señal para el vaciamiento, vas a tener una contracción, como decíamos, una contracción peristáltica secundaria potente en masa para vaciar el estómago, y esta contracción va a persistir hasta que el duodeno se distiende y para la señal. Aquí el mecanismo es un poquito más claro. Mira, contraes toda la musculatura en masa y empezás a mandar alimento al duodeno. El duodeno se distiende y para la contracción. O sea, tenés otra vez retroalimentación negativa, en este caso, para garantizar que no vayas a vaciar todo el estómago de un solo. Ahora, una vez que caíste, ¿cómo se llama? Una vez que caíste en esta contracción en masa, la presión en el antro tiene que vencer la resistencia del píloro. El píloro trabaja también alrededor de 30 milímetros de mercurio. Y las contracciones de vaciamiento, para garantizar que el píloro se venza, se contrae entre 50 y 70 milímetros de mercurio. ¿Cabal? Para poder vencer la resistencia acá. Ahora, ya logramos meter alimento ahora al duodeno. En el duodeno, al igual que en el intestino delgado, la motilidad es un poquito más constante, si así lo quisieras decir. Y aquí vas a tener una serie de, ¿cómo se llama? De movimientos. Vamos a ver dónde está esto. Acá. Vas a tener acá, en el intestino delgado, desde el esfínter pilórico hacia la válvula ileocecal, vas a tener diferentes movimientos que implican que una porción de alimento va a contenerse dentro de un segmento corto de intestino. O sea que en el intestino delgado tenés cada uno de estos segmentos con una pequeña cantidad de alimento que estás procesando en este momento. Vas a tener diferentes patrones.
El patrón básico es este: una onda de despolarización con un segmento que está contrayéndose activamente, seguido de un segmento donde está relajado y otro segmento de contracción, mira, espaciado regularmente. Con lo cual, el patrón de disparo en el plexo es así. El marcapaso que está allá arriba en la unión entre esófago y estómago está mandando una señal por el plexo mientérico. Y esa señal es periódica, ¿va? Pran, 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 pran. Aproximadamente de 8 a 9 veces por minuto. 8 o 9 ciclos de esos por minuto. Resultado, la contracción va a pasar más o menos unas 9 veces por minuto, enviar una señal que contrae un segmento corto de la musculatura para hacerme una especie de anillo de contracción acá, mira, que me separa un segmento del otro. Una vez que este segmento se contrae, el espacio que está entre estos segmentos se relaja para permitir que ahí se retenga alimento. Luego, la señal pasa lentamente de aquí para acá y entonces todo este anillo de contracción se mueve hacia distal, empujando el alimento regularmente de proximal a distal. Ahora, estos movimientos se van a alternar con otros movimientos más débiles espaciados, que estos son movimientos de mezcla. Mira, nuevamente estás mezclando, haciendo contracción periódica, pero de poca intensidad del segmento intestinal para mezclar el alimento. Después de un rato, regresas a un movimiento de propulsión y empujas ese alimento más hacia distal para recibir alimento fresco a este segmento. ¿Okay? Estás alternando, por lo tanto, contracciones espaciadas potentes con contracciones espaciadas más débiles para mantener esta propulsión. Ahora, ¿qué inhibe estos movimientos? Vas a tener dos razones para inhibir el movimiento. La primera es, o tres, perdón. La primera es la distensión. Si un segmento de intestino está demasiado distendido, la motilidad proximal va a aumentar, pero la motilidad del segmento y hacia distal va a disminuir, tratando de ¿qué? De empujar este alimento y distribuirlo a lo largo del intestino. 2. La osmolaridad. Si el contenido de este segmento está demasiado, tiene una osmolaridad demasiado alta, o sea, es hiperosmolar con respecto al resto del intestino y del plasma, vas a parar un momento la actividad para dejar que haya estabilización y que absorba suficiente líquido y nutrientes de este segmento de intestino que está hiperosmolar para evitar que siga jalando líquido a distal y te cause una diarrea osmótica. 3. La presencia de alguna hormona inhibidora de la motilidad intestinal. Aquí tenés primero, la más notable es norepinefrina. O sea, el estímulo simpático me para todos estos movimientos, ¿okay? Me para todos estos movimientos de mezcla y de propulsión en el intestino. 2. El otro inhibidor que vas a tener acá de corte hormonal es la presencia de péptido intestinal vasoactivo. Entonces aquí vemos estimulado acetilcolina, inhibido péptido intestinal vasoactivo, norepinefrina, osmolaridad y distensión. Todos los cuatro son los factores que te van a regular la
motilidad en un segmento del intestino. Acordate que esto puede ser un segmento corto o puede ser todo el ileón, por ejemplo, puede ser 2 metros de intestino o puede ser 20 centímetros, dependiendo, obviamente, de la cantidad y calidad del contenido que está cayendo en ese momento al intestino. Luego, la idea acá es que también vas a... aquí también vas a, ¿cómo se llama? A gobernar la motilidad del intestino en función, decíamos, ¿de qué más? Así, de las concentraciones en sangre de algunas cosas, en particular de glucosa. ¿Qué pasa si mi glucosa está cayendo? Si yo tengo demasiada glucosa en el intestino, demasiada poca glucosa en sangre, yo necesito absorber toda la glucosa posible de mi alimento, porque no necesariamente es que tenga una fuente inmediata de glucosa. Por lo tanto, la secreción de glucagón en el intestino, en sangre, afecta también al intestino y retrasa la motilidad. La insulina, al contrario, no tiene efecto. Otra cosa que me va a inhibir, ¿ok? ¿Te acordás lo que decía ayer del GLP-1, péptido insulinotrópico dependiente de glucosa tipo 1 o péptido inhibidor gástrico o péptido similar a gastrina tipo 1? Son la misma cosa. ¿Cómo responde a la distensión del duodeno? Entonces yo vengo y tengo este GLP-1, que es uno de los, no solamente me afecta el estómago, sino todo el intestino. Viene, por ejemplo, Paola y como si seguimos experimentando con los desayunos de Paola, esta vez vamos a probar, no, vamos a ser decentes con Paola hoy y va a desayunar waffles, ¿ya? Me parece, doctor. Ok, lo único que por supuesto tenés que echarle algo a los waffles. Nadie se lo come en seco. Maple syrup y bueno. Ok, está bien. Pero vas a hacer eso cuando estás... Yo no como mucho waffles porque tengo mi trastorno obsesivo compulsivo que quiero que llenar con miel o con jarabe todos los hoyitos de los waffles, pero que queden exactamente al mismo nivel. Mejor los pone el maple syrup en un tarrito y ahí no tienes el problema, doctor. Y los vas haciendo deep. Para esa gracia mejor agarro un tazón grande, lo lleno de syrup de maple y los sumerjo en ellos. ¿Qué te parece? Se van a hacer medio bote de maple syrup, ¿verdad? Pero eso nunca ha sido un problema para mí mientras existe el Canadá, mientras existan árboles de maple en Canadá, yo no tengo problema con eso. El que tiene problema con eso es el endocrinólogo, pero yo no. Ok, ahora, imagínate, te remojaste un waffle en jarabe de maple y viene literalmente escurriendo jarabe. Cae al estómago y eso, aunque eso es molarmente activo, no es una comida extremadamente densa, por lo tanto cae al intestino. En el duodeno, la presencia de glucosa es detectada por un grupo de células duodenales y empiezas a producir GLP-1. ¿Okay? Este GLP-1 te induce a la secreción de insulina. ¿Okay? Estás produciendo un montón de insulina para contrarrestar la subida de azúcar que te está dando todo ese jarabe que te comiste. Pero al mismo tiempo, vos querés evitar que ese montón de azúcar que todavía está en el estómago pendiente de absorber caiga de un solo. Por lo tanto, querés bajar la motilidad. Además, esa azúcar que te metiste, básicamente sacarosa, no la vas a absorber como disacáridos. O sea, el azúcar, la sacarosa, se tiene que partir a glucosa y fructosa, ¿no? Eso toma tiempo. Las enzimas necesitan tiempo de trabajo. Resultado,
el GLP-1 y la insulina te retrasan el vaciamiento del estómago y te retrasan el tránsito intestinal. Cosa que yo descubrí de la manera más terrible posible. Como te comentaba el día pasado, yo uso un medicamento que es un análogo de esto, se llama un análogo de GLP-1 que se llama liraglutida. Vos venís y es cierto que te tenés que inyectar todos los días, pero es mejor que inyectarte insulina todos los días porque con la insulina tenés un problema. Una vez que te inyectaste la insulina, si no comiste, se te va a bajar el azúcar en un mal momento y tenés una gran dosis una vez al día y de ahí el resto del día tenés que aguantarte sin él. Esto es más fisiológico. Ya solo estás regulando la secreción de insulina que vos mismo producís. El problema es que te hace parálisis gástrica. Primero te ayuda en algo porque te quita el apetito y bastante. ¿Okay? De hecho, en algunos centros lo están probando como medicamento para el manejo de la obesidad, particularmente los gorditos que no paran de comer. Pero la primera vez que lo usas, mira, te paraliza el estómago y el intestino durante 3 días y aquello te da dolor abdominal, un poquito de náusea, no querés ver comida, aquello es un relajo. El problema no es ese, sino que yo empecé probando con una versión que es mucho más potente porque es mucho más conveniente. Solo te pinchas una vez por semana. En vez de estar tomando pastillas como idiota todos los días, me voy a pinchar una vez por semana. El problema es que la inhibición que te hacen estos, por ejemplo, GLP-1 e insulina, que te hacen sobre la motilidad del intestino, es brutal. ¿Ok? Brutal. Imagínate tener el estómago paralizado una semana y lo último que comiste fermentándose una semana en el estómago. No tiene nada de gracioso, ¿ah? Entonces tuve que revertir a una cosa incluso menos potente y pincharme, se supone que todos los días. A veces se me olvida. Pero para que veas el efecto que tiene las hormonas como mediadores más potentes que la distensión sobre la actividad global en el tubo digestivo. Ok. Ahora, estás haciendo propulsión mediante estos mecanismos de mezcla y propulsión y estás enviando alimento desde el duodeno hasta el ilion terminal, ¿verdad? Ahora, una vez que caíste a la válvula ileocecal, ¿qué onda? Vamos a ver, porque yo quiero vaciar ahora alimento del intestino al colon. Y si era malo que regresara ácido del esófago, el estómago del esófago, imagínate las consecuencias desastrosas que cayera contenido colónico al intestino delgado. Te puedes imaginar, ahora ya no está refluyendo ácido, sino lo que está refluyendo ya sabes qué es. Entonces tenés el problema ahora con la válvula ileocecal de que querés tener un mecanismo aún más garantizado para que no solamente no pase contenido, sino que más importante, tiene que ser hermético, incluso a nivel de que no deje pasar ni líquido ni bacterias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Cómo estimular? 1, 2. ¿Cómo regular la motilidad y el paso del líquido desde el intestino al colon? Porque acordate que en el colon ya no vas a hacer absorción de nutrientes, sino que vas a absorber puramente agua. Pero también puedes secretar agua desde el colon hasta el intestino. Si yo dejo caer todo el contenido del ileón al colon, otra vez tenemos un problema de diarrea osmótica y este es mucho más severo. 2, sin embargo, si yo no paso suficiente líquido del intestino al colon y el tránsito colónico es muy lento, lo que va a pasar es que el colon, que es relativamente poco inteligente para absorber líquido, va a absorber todo el líquido posible del material fecal y lo que vas a terminar
es con un material fecal duro que es imposible de excretar, o sea, literalmente, valiendo el término técnico, vas a intentar cagar un ladrillo, que tampoco es muy práctico. Entonces, ¿cómo controlar el vaciamiento en la válvula ileocecal? Pero, bueno, ya casi las 10. Eso lo vamos a ver mañana, creo yo. ¿O no? No, ya sé. Probablemente lo vamos a ver el lunes. Si se llevan a este idiota hoy, mañana es feriado, ya lo acordamos, ¿correcto? Listo, doctor. Listo, doctor. Ahora, si este burro sigue contaminando mi país mañana, entonces supongo que se lo llevan mañana viernes y entonces el feriado sería el lunes. Pero sea como sea, ustedes estén pendientes de eso. Si lo llevan, mañana ni se levanten de la cama. Si no se lo llevan, pues clase mañana viernes y el lunes calculo que será feriado porque se lo van a llevar el viernes. Acordate que ese jueguito del gato y del ratón de que si nos lo llevamos ahorita, nos lo llevamos después para disuadir a todo el mundo que no esté apostado frente a los cobras viendo a qué hora se lo llevan, ¿va? Pero así es, así quedamos, ¿ok? Esperemos que mañana no nos levantemos para nada. Esperemos. Ok. Listo, doctor. Tenga buen día. Ok, bye.